Bueno chicos, en el video de hoy vamos a estar usando el torno para fabricar una pieza útil que necesitamos. Es esta pieza que está aquí, que es un alargador. Tengo hechas esas y esta se me dañó porque sacándolo la tuerca estaba un poco pasada y bueno, se dañó la rosca. Esto es un separador que lleva este buggy aquí. Los separadores realmente son los 4 espárragos y luego lleva este centrador aquí. Es lo que hace el centrador básicamente. Entonces, este se me dañó, vamos a hacerlo con el torno. Lo primero que necesitamos, material. Tenemos esta barra aquí de 20 milímetros, que es exactamente donde nació esto antes. Así que vamos a cortar un trozo. Nos hace falta más o menos esto, para poder hacer la espiga, la rosca y luego por dentro el roscado. Luego está chaflanado para la llave. Muy bien, entonces lo que necesitamos es hacer una rosca por aquí atrás, hembra, y otra rosca por aquí atrás, macho, en esta barra. Entonces hacerle un agujero aquí, vamos a hacerlo de 9, porque esta es media métrica de 10, y aquí lo vamos a rebajar a 10,5 para hacerle la métrica de 10. Aquí también montamos el material en el torno, le vamos a cortar las dos caras primero y empezamos a hacer el agujero donde vamos a hacer la rosca interna primero que nada. Bueno, ya que tenemos la contrapción que tengo hecha para hacer la rosca esta de aquí, que la hago ya directamente con una tarraja, porque bueno, me da flojera tener que estar desarmando el torno y poniendo los piñones y tal, y ya con esto lo hago, pienso que más rápido. Presiono por aquí con este afilador de tornillos pasados, lo apoyo sobre esto, le aplico presión y así me queda plano, y lo voy girando con la mordaza aquí, así que brutal por ese lado. Bueno, primera parte ya listo, tenemos la rosca macho hecha. Vamos a repasarlo un poquito y hacemos la rosca hembra. Bueno, tenemos rosca. Tiene un poquito de holgura. No está tan bella, pero funciona perfectamente. Bueno, y ahora para hacerle donde va a calzar la llave, quiero hacerle más o menos una chavetita ahí de 17. Y lo que vamos a hacer es hacer eso, pin, 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 le vamos a ir dando por dentro, a ver si somos capaces de hacerla sin tocar el otro lado. Bueno, ya la tenemos ahí marcada y básicamente esa va a ser nuestra chavetita. Bueno, no me quedó perfectamente alineado, pero la llave me cabe perfectamente. Así que, genial. Vamos a hacer la rosca aquí interna y ya tendríamos la pieza básicamente lista. Y bueno, ya tenemos la rosca hembra hecha. ¡Epa! Y voló. Oh, sí. Bueno, y es así como ya tenemos la pieza finalizada. Vamos a ponerla aquí donde va. Ahora ya queda ahí. Bueno, ahora queda aquí a ras. La rosca esta se la hice un poquito más corta, porque bueno, sí es verdad que estas están todas muy largas. Deberían ser un pelito más cortas. Pero bueno, ya ahí ya me llega, me pasa la llanta y me sujeta perfectamente. Y es poco lo que tengo que sujetar. Así que vamos a atornillarlo, ponemos la llanta y vemos cómo queda. Y esto funciona básicamente así. Por aquí atrás del buje mete un tornillo
lo aguanto con la llave, lo hago con esto quitado y después esto lo monto encima y apretamos aquí. Vamos a ver, aquí le hice una pequeña muesca a la tuerca y se aguanta de aquí mismo de esto, y ya lo que hago es meter la llave por aquí y apretarlo. Ya básicamente estoy moviendo el buggy, está apretado. Perfecto, ahora ponemos el separador así. Y tenemos nuestro centrador separador hecho a medida. Y bueno, hemos resuelto un problema con el mini torno. Ya tenemos nuestra piecita ahí reemplazada. Bueno chicos, y si eso no fuera suficiente, ¿de por qué deberías tener un mini torno si tienes algún tipo de hobby como este, o si tienes un taller o lo que sea y te dedicas a trabajar mecánica o a hacer cosas para coches o para motos o para cualquier bicicleta, para radiocontrol o para lo que fuera? Esto es una herramienta vital. Fijaros, aquí esto yo lo hice a partir de tengo un vídeo aquí en el canal, se los voy a dejar por aquí tagueado, donde me voy un poco más en detalle con el tema de la fresadora. Pero esto lo saqué, esto era una mesa X y Y que compré para poner ahí en el taladro, pero el taladro obviamente no tiene tanta rigidez como tiene el torno, rigidez mucha más de la que tiene aquel taladro obviamente. Y lo que hice fue, bueno, esta es la segunda modificación ya. Si quieres puedes ver el primer vídeo en donde enseño cómo fabriqué esto. Esto era una prensita de 10 euros y esto me costó 30 euros, o sea, fue bastante económico la verdad. Y mira las cosas que se pueden hacer con esto. Y ahora les voy a enseñar un poquito cómo funciona, pero o sea, lo que les quería explicar era que con esta herramienta no solo tienes la herramienta, sino que tienes un montón de posibilidades. Puedes hacerte este tipo de cosas o cualquier tipo de invento para hacer lo que tú necesitas. Si necesitas sostener una pieza así y hacer 100 piezas que sean iguales, ya te haces un elemento que sujete esa pieza de cierta manera para poner la fresa y luego nada más hacer para adelante y para atrás y que ya te la raspe de esa manera. O sea, esto tiene un montón de opciones que podemos aprovecharnos de ella para hacer lo que nosotros queramos. En este caso, yo estoy haciendo esta manillita que es como para reemplazar aquí algo como este, pero en el otro sujetador de herramientas, esto. Voy a reemplazarlo por ese otro. Y bueno, estaba aquí probando un poco, porque nada más voy a usar este trozo de aquí hasta aquí y ya luego lo rebajo. Estaba probando un poco aquí cómo hacer keyways, donde van montadas las chaveteros, se llama esto. O sea, esto sería hecho con una fresadora y en este caso lo hemos hecho con el torno porque si lo vemos así obviamente es como si fuera pues una fresadora, ¿no? Entonces nada, vamos a enseñarles un poquito cómo funciona y vamos a terminar de cortar ese keyway ahí, ese chavetero y lo vemos. Ya lo saben, si les ha gustado este vídeo, denle like, suscribirse. Y si te ha gustado este vídeo del mini torno, te voy a dejar por aquí otro que probablemente te pueda gustar. Así que dale click y nos vemos en el siguiente vídeo.